Hola, bienvenidos. Voy a mostrar el proceso para crear un servidor virtual dentro de mi servidor local. Mi servidor local es Apache. Estoy utilizando XAMPP, que ya cuenta con el servidor Apache, cuenta con PHP, cuenta con MySQL. Voy a entrar a mi servidor local, la interfaz principal, y aquí podemos ver que estoy utilizando XAMPP, que cuenta con Apache, MariaDB, PHP y Perl. ¿Cuál es el objetivo de este video? Crear una URL personalizada que en lugar de tener que escribir localhost y el nombre de nuestra aplicación o de nuestro sitio web que estamos desarrollando, podamos escribir, por ejemplo, mi sitio .local o .com y podamos acceder a nuestro sitio local sin tener que utilizar un servidor remoto o un sitio que esté en internet. Bien, el primer paso va a ser tener nuestra aplicación. Sabemos que para XAMPP nuestra aplicación se debe de alojar dentro de la carpeta XAMPP que está en el disco local C, en la carpeta XAMPP, en la carpeta htdocs, y es aquí donde vamos a crear nuestro sitio, nuestra aplicación. Voy a crear un nuevo sitio o una nueva aplicación que le voy a llamar mi tienda online. Mi tienda online. Este va a ser mi sitio que voy a utilizar de ejemplo. Y aquí en mi carpeta, pues ahorita está vacía, no tengo archivos. ¿Qué pasa si intento acceder desde el navegador? Localhost. Voy a escribir el nombre. Mi tienda online. Vemos que estamos accediendo correctamente, pero no tenemos archivos, no tenemos páginas, no tenemos ni nada de contenido. Voy a crear mi primer archivo, que va a ser el index. Voy a crear un archivo vacío y le voy a poner la extensión .html. Le digo que sí. Ya tengo mi página principal, voy a actualizar y aquí tenemos. Ya estamos accediendo, pero no tenemos contenido. Voy a editarlo. Voy a actualizar y aquí tenemos ya nuestro sitio. Entonces el objetivo es, en lugar de acceder mediante el nombre del servidor local y el nombre de nuestro sitio, que podamos entrar utilizando solamente mi tienda online.net. Este es el URL que voy a utilizar de ejemplo. Si intento acceder, pues ahorita no hemos configurado nada, no podemos acceder. Y de hecho ni siquiera pueden acceder al internet porque no tengo conexión a internet. Bien, el primer paso que vamos a hacer es ir al disco local C, a Windows, a System32, a drivers, etcétera, y aquí tenemos el archivo host. En este archivo vamos a definir la URL, el nombre de nuestro nuevo servidor, de nuestro nuevo host virtual. Pero al ser un archivo del sistema, no podemos editar, no podemos hacer cambios como un usuario normal. Necesitamos abrir nuestro bloc de notas como administrador. Voy a hacer un clic derecho y ejecutar como administrador. Una vez tengo abierto el archivo, voy a ir al menú archivo, abrir, y voy a regresar a esta carpeta donde ya tenía la ruta. En la barra de direcciones voy a hacer un clic para seleccionar la ruta, voy a copiarla y la voy a pegar en esta ventana de diálogo para poder acceder. Aquí ya estoy dentro de la carpeta etcétera, pero no se me muestra ningún archivo. Para esto tengo que cambiar esta pestañita para mostrar todos los archivos. Ahora sí ya puedo seleccionar host, voy a abrir, me voy a ir hasta el final del archivo, me voy a copiar esta línea de aquí y la voy a pegar hasta el final.
Aquí lo que voy a hacer es que voy a cambiar el nombre. En lugar de localhost voy a acceder a mitiendaonline.net. Voy a quitar el símbolo de almohadilla o de numeral. Voy a guardar el archivo. Ya puedo cerrar. Ahora sí ya debería de poder acceder a mitiendaonline.net. Ahí está, mitiendaonline.net. Pero como podemos ver, todavía estoy accediendo a dashboard del servidor local. No estoy accediendo a mi carpeta o a mi aplicación que acabo de crear en htdocs, que está aquí, mitiendaonline. No estoy accediendo a mi página, estoy accediendo al dashboard del servidor local. ¿Qué es lo que está pasando? Que no hemos definido un servidor virtual todavía. Lo único que hemos hecho es definir la ruta, ¿no?, de la URL o el nombre del dominio dentro de Windows. Ahora lo que sigue es crear. Vamos a htdocs, champ, vamos a ir a Apache, que es nuestro servidor. Vamos a entrar a config, la carpeta conf, vamos a ir a la carpeta extra y en el archivo que se llama, en el archivo virtual host, que es este que tenemos acá, vamos a editarlo, vamos a ir hasta el final y vamos a pegar estas líneas que yo ya tengo por aquí preparadas en notas. Aquí está. Aquí tengo el código o las etiquetas para crear un servidor virtual. Simplemente me las voy a copiar, las voy a pegar acá. Y aquí lo único que voy a hacer es poner el nombre de mi nuevo sitio que acabo de crear, que se llama mitiendaonline.net. ¿Sí? Se utiliza el puerto 80, que es el que se utiliza por defecto. Y en la ruta del documento o de nuestro sitio local vamos a poner el nombre de la carpeta que tenemos, que es la carpeta que creamos acá para nuestra aplicación o nuestra página. Está en htdocs. Tenemos que tener mucho cuidado de que sea exactamente igual. De hecho, me la voy a copiar así y la voy a pegar acá, ¿sí?, para que no haya ningún error. En nombre del servidor vamos a escribir el nombre de nuestro servidor, que tiene que ser exactamente como lo hicimos en el archivo host. Entonces es este que tenemos acá, mitiendaonline.net. Voy a copiar y lo voy a pegar. Debe ser igual. Y en la carpeta o el directorio de acá también tenemos que poner el nombre de nuestra carpeta, que es este que tenemos acá. Sí, mitiendaonline. Aquí, raíz del sitio, aquí, mitiendaonline. Entonces con esto ya tenemos definido nuestro servidor o nuestro host virtual. Ahora nada más vamos a guardar. Ya tenemos nuestro servidor virtual correctamente definido, pero vamos a ver que si intento acceder a mitiendaonline.net vamos a tener el mismo resultado. Lo que hace falta es reiniciar el servidor. Yo lo voy a detener y lo voy a volver a iniciar. Estamos en champ, voy a iniciar nuevamente. Simplemente reiniciar el servidor para que se carguen las nuevas configuraciones que hayamos hecho en nuestro archivo de configuración de champ o de Apache. Y ahora sí ya deberíamos de poder acceder a nuestro sitio mediante mitiendaonline.net. Ahí lo tenemos. Ahora sí ya estamos utilizando nuestro servidor virtual. Estamos utilizando nuestra URL personalizada y estamos simulando utilizar un servidor remoto, como cuando lo tenemos en internet. Ya estamos accediendo a nuestro sitio. ¿Sí?
En este caso estamos utilizando una conexión HTTP. Vamos a ver aquí cómo copiando la URL y pegándola en otro navegador, en otra pestaña. Aquí nos muestra que estamos accediendo mediante HTTP. Y si yo intento acceder mediante HTTPS para acceder con una conexión segura, me muestra un mensaje donde dice que la conexión no es privada o no es segura, y me muestra que no se puede acceder mediante HTTPS. Tengo que entrar a configuración avanzada y continuar a mi sitio no seguro, que sigue siendo HTTP. Y de hecho me está mostrando el sitio o la página de dashboard del servidor local, de la página principal. No me está mostrando el contenido de mi sitio web que yo acabo de crear. Es porque todavía no se define un servidor virtual con conexión HTTPS, y por defecto me está mostrando el contenido del servidor local, de la página principal. Entonces, si quiero crear una conexión segura con HTTPS, voy a tener que crear mi servidor virtual con el código que tengo por acá. Pero este no es. Voy a abrir la otra nota que tengo por acá. Host virtual para HTTPS. Voy a copiar este código y de una vez ya voy a cerrar. Voy a regresar a mi configuración de host virtual y voy a pegar ahora hasta el final este código, ¿sí? Para crear mi host virtual con una conexión segura HTTPS. ¿Sí? El anterior era un servidor host virtual con una conexión HTTP no segura por el puerto 80, y esto va a utilizar el puerto 443. Lo que tengo que hacer ahora es cambiar el nombre de mi sitio, perdón, el que tengo aquí por defecto, por el nombre de mi sitio, que es mitiendaonline.net. Lo mismo para el nombre del servidor, pero aquí ya tenemos que poner HTTPS // para poder acceder a ese host virtual que va a ser con conexión HTTPS. También voy a cambiar la ruta de la raíz del sitio o la carpeta en donde tengo mi sitio, que se llama Mi Tienda Online. Voy a copiar, pegar y pegar. En esta configuración para un servidor virtual con conexión segura se añaden dos líneas, de hecho son tres y algunas otras por acá, pero las más importantes son estas. Estamos activando SSL y además estamos definiendo una ruta para el certificado y para la clave del certificado. Esto lo voy a generar ahora con una aplicación que tengo por acá. Voy a ir a... la tengo en descargas. MKCert. Aquí tengo mi aplicación. Voy a crear mi certificado y voy a tener que utilizar CMD. ¿Sí? Voy a escribir MKCert. Voy a decirle el nombre del host o del sitio para el que voy a crear el certificado. Voy a pegar. Entonces aquí se van a generar ahorita. Vamos a dar un enter. Listo, ya se generaron. Voy a cerrar y me los voy a copiar a la carpeta Apache conf ssl cert, que va a ser este de acá. Nada más le voy a cambiar el nombre, en lugar de pem va a ser crt. Voy a quitar el .net, sí, y lo voy a mover para acá. Ahora voy a copiar la clave, que es esta que está acá. También le voy a cambiar la extensión. Ok. mitiendaonline.key. Está bien. Voy a mover para acá.
y ya tengo mi certificado y mi clave. ¿Sí? El certificado está en la carpeta ssl.crt, que es lo que estoy definiendo acá. En la carpeta champ apache conf ssl.crt tengo mi certificado, que es este que tengo por acá. Entonces me voy a copiar el nombre con la extensión, voy a copiar y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Mi certificado está en la carpeta ssl.crt mi tienda online y la clave está en la carpeta ssl.key y el nombre es mi tienda online.key. Voy a pegar acá, paste, y ahora voy a guardar y voy a reiniciar Apache. Yo lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir, champ, para que se cargue la nueva configuración. Está en C champ iniciar start. Ahí está. Entonces ahora voy a actualizar. Parece que todavía no hay efectos. Voy a intentar abrir en otra pestaña. https // Ouch, me envió al sitio en línea de internet facilito. Ok, me equivoqué. https mi tienda online.net. Ahí está. Solo faltaba que cargara la caché porque parece que era problema de caché. Pero ahora sí estoy accediendo a mi sitio, a mi página local, en mi servidor local, en mi host virtual. Ahora sí estoy accediendo a la página que acabo de crear, a mi tienda online.net y con una conexión entre comillas segura, con un certificado SSL que acabo de generar. Y ahora sí puedo utilizar todas las herramientas o aplicaciones que sean necesarias para desarrollar mi sitio localmente, como si lo estuviera realizando en un servidor en línea. ¿Sí? Entonces ya he creado mi host virtual para mi tienda online.net con conexión HTTP y con conexión HTTPS. Bueno, en este caso me redirige a la conexión segura por cuestión de seguridad en el navegador, pero pues ya quedó. Ya estamos utilizando VirtualHost dentro de mi servidor local, que es Apache, y aquí están los códigos para crear el host virtual normal sin una conexión segura, y acá para crear el host virtual con una conexión segura mediante HTTPS, generando el certificado. Este certificado nada más es funcional para un entorno local, no funciona para sitios en línea que tengamos en servidores remotos o en sitios en producción. Es nada más una herramienta para desarrollar, para trabajar localmente. Y pues terminando esto, voy a dejar aquí el video, no me despido. Nos vemos en un próximo video. Chao, bye bye.